Esto es Con Peras y Manzanas, con Roberto Sá. La economía explicada sin enredos. 7:27. ¿Cómo estás, Roberto Sá? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué gusto de volver a este espacio radial luego de tantos días convulsionados. Así es, pues. Oiga, pero ayer tuvimos viaje del presidente electo a Argentina y buscando a la figura de José Luis Daza para traérselo a un triministerio. Oye, está muy entretenido la búsqueda de ministros, sobre todo en el área económica, que siempre es la que más, yo diría, atención busca en la gente y en el público y en los políticos y en los analistas. Yo quiero partir con un dato que es bien interesante. Ha trascendido que el presidente electo José Antonio Kast quiere reducir el número de ministros. Recordemos que actualmente son 25 y él los quiere reducir a un número que va a ir entre 18 y 15 ministerios. Por lo tanto, habrá muchos cargos en los cuales habrá un biministro y un triministro, como ha ocurrido en otras partes de nuestra historia reciente. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en el área de Hacienda, que es el ministerio, yo diría, más importante. Acuérdate tú que el presidente Boric, la primera señal que quiso dar de estabilidad es cuando señala que será Mario Marcel, su ministro de Hacienda, que lo saca del Banco Central. Eso tranquilizó mucho a los mercados. Bueno, aquí puede ocurrir lo mismo. Y ayer en la visita a Argentina, el Toto Caputo, Luis Caputo, que es el ministro de Economía de Argentina, fue nuestra principal fuente, nuestro principal reportero, porque en cada cosa que decía o tuiteaba, lanzaba un datito. Entre ellos, por ejemplo, dice que escribe un tuit, dice: muy buena la reunión, la visita del presidente electo José Antonio Kast, que vino acompañado de su ministro Jorge Quiroz. Claro. Ahí ya lanzó una señal. Claramente uno puede inferir de aquello de que en las conversaciones Kast le dice que Quiroz va a ser ministro. No dice de qué, pero por ejemplo Jorge Quiroz, que es el jefe económico del presidente electo, es una carta muy segura para el Ministerio de Hacienda. Ojo con eso, porque también está la figura de Rosana Costa, que también podría ser usada, la presidenta del Banco Central, que como presidente tiene hasta el año 2027 ese cargo, y como consejera va a estar en el 2029. Ella ya fue directora de presupuestos en el gobierno del presidente Piñera, pero también podría ser una alternativa. No suena tanto como ministra de Hacienda, pero sí puede ser de nuevo directora de presupuesto o algún otro cargo, o mantenerse en el Banco Central. Pero aquí vamos a ir a la figura de José Luis Daza, que se ha transformado en el objeto de culto de las autoridades que van entrando a la moneda. Porque aquí hay varias cosas que son bien interesantes. Ha trascendido que el nuevo gobierno quiere tener un triministerio económico, que sería Economía, Energía y Minería. Y aquí entonces José Luis Daza podría ser una figura súper importante, porque él, por su trayectoria, ha participado ya en varias medidas que son bien interesantes en Argentina con la desregulación. Y eso es súper importante, el trabajo que hizo en Argentina, que lo podría replicar en Chile, porque lo que busca Kast es destrabar la inversión y también suavizar, terminar o bajar el problema de la permisología. Por lo tanto, muchos creen que Daza sería el hombre para ese puesto, y desde ese punto de vista tendría que ser en ese cargo, en ese triministerio, Economía, Minería y Energía, porque son tres ministerios en los cuales se trabajaría mucho esa temática. Hablemos un poco de Daza. Daza es un economista chileno que nació en Argentina. Claro, chileno-argentino. Es chileno-argentino porque su padre, cuando él nació, era embajador en Buenos Aires. Tiene 67 años. Él es doctor en economía de Georgetown en Washington. Es uno de los economistas chilenos más destacados de Wall Street, pero por paliza. Si alguien quería hablar de Wall Street hace años, tenía que hablar con Daza, porque además él ha trabajado en los bancos de inversión más importantes de Nueva York, como son JP Morgan y el Deutsche Bank.
Él trabajó prácticamente 40 años entre ambas instituciones, conoce muy bien Wall Street y es un tipo además que es un economista que yo diría tiene una muy buena ascendencia entre sus pares, aunque el año pasado tuve un tuiteo bien desafortunado diciendo que los economistas argentinos eran mejores que los chilenos y por ahí varios como que se sorprendieron que ese no era su estilo y por ahí lo anduvieron. Todos hemos tenido nuestros tuiteos de más, po. de medianoche, así como. Sí, sí. Bueno. Quítame el celular, curado, quítame el celular. Y ahí entonces, nuevamente Caputo, que es su jefe en Argentina, el ministro de Economía, porque él es como una especie de subsecretario de Economía del ministro Caputo, que es el ministro de Economía, él tiene un programa, Caputo, un programa como un streaming. Tenían una conversación anoche y él abiertamente dice que en esta visita Kast le ofreció a Daza que trabajara en su gobierno. Ahora, después, en la conferencia de prensa, Kast de alguna forma suaviza un poco y dice, sí, con él hemos venido conversando, porque Kast lo conoce muy bien, porque Daza fue el jefe económico de la campaña del 2021, fue el Jorge Quirós de Kast en la anterior campaña presidencial de José Antonio Kast. Por lo tanto, lo conoce muy bien, es un economista al cual se respeta mucho, y él le ideó su programa económico. Y ahí entonces él dice... obviamente al micrófono. Él plantea que ¿qué es lo que dice Kast? Dice, sí, en las últimas semanas he conversado con José Luis Daza, pero de ahí a hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado, por lo tanto nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, a personas que ya están como Jorge Quirós y otras personas más con las cuales estoy conversando, no solamente personas que están en Chile, personas que están en otros países también? Ahora, yo creo... Ahora, Caputo lo había dicho más temprano, o sea, lo dijo anoche en el streaming, como dices tú, pero más temprano ya había dicho que le habían hecho la oferta, pero que en el fondo dependía de Daza y da a entender que también de Milei. Claro, sí, absolutamente. Y por eso mismo yo creo que José Antonio Kast lanza esto porque esto es como lo mismo cuando ocurre de un director técnico que lo quiere un equipo y es entrenador de otro equipo. Entonces se suele tener un respeto porque es una persona que tiene un trabajo, un cargo, y uno no puede llegar y manosear y decir, bueno, yo voy a contar con este señor, si ese señor tiene un cargo, y en este caso un cargo súper importante, con un presidente que es amigo de José Antonio Kast. Por lo tanto, yo creo que por eso José Antonio Kast tuvo mesura ayer en su conferencia de prensa en Buenos Aires al decir que han conversado, pero que él no le ha planteado nada concretamente. Me da la impresión que va por ahí la mano, porque Caputo señala que sí, que hay ya una solicitud de que trabaje con él. Así que ahí vamos a ver, pero esa es la importancia de José Luis Daza, que es una persona que podría venir como anillo al dedo desde el punto de vista de uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía, que tenemos una inversión que está muy trabada, que ya por lo menos unos 7 años en esa condición, y el gran tema de la permisología, que es otro factor que nos ha permitido crecer y tener un crecimiento mejor al esperado. Dicho eso, Juan Manuel, los otros carteras económicas importantes todavía no salen nombres, lo hemos estado reporteando con el equipo de política, nosotros en economía lo mismo, me decían que por ejemplo en trabajo todavía no están, no ha trascendido un nombre, porque trabajo, me explicaban, va a ser también un ministerio muy importante para José Antonio Kast desde el punto de vista de que va a tener la misión de destrabar también el plano mercado laboral que tiene Chile. Es un mercado que lleva por lo menos 5 años con una tasa de desempleo por encima del 8%, en el último año y medio encima de 8,5%, con el empleo femenino muy, muy complicado, con el empleo de jóvenes también, y con una caída también de la empleabilidad de las personas mayores de 50 años y un aumento en el último tiempo de la informalidad laboral. Entonces, todos esos factores hay que verlos. Y mucho subempleo. Mucho subempleo. Claro, gente que podría trabajar tiempo completo, que está trabajando medio tiempo nomás, porque no los pueden contratar por más que eso. Digamos. Claro. Todos esos factores se va a tener que encargar el ministro del Trabajo,
Obviamente eso va a tener que ir acompañado con la idea de que la economía chilena crezca más, porque también el crecimiento económico te va a ayudar mucho a generar más empleos. Trabajo por una parte, en agricultura también creen que va a ser un elemento muy importante para generar una agricultura que no dependa tanto de la comida de afuera respecto de lo que nosotros producimos. También se quiere generar un cambio en eso. Chile es un país que genera buena parte de sus alimentos, pero que hay muchos productos que han reducido su participación, como por ejemplo las legumbres, el arroz, y por lo tanto eso nosotros la pasamos muy mal en el último tiempo, porque las apariciones del dólar y otras circunstancias como demandas mundiales de alimentos hicieron, por ejemplo, que las legumbres se triplicaran en un par de años, lo mismo el arroz, la harina, el trigo. Entonces, esos son temas que también se le van a dar trabajo al Ministerio de Agricultura. Ahora, ese trabajo es de muy largo aliento. Si se va a apuntar esa línea, que me parece muy bien, son cosas que van a pasar, presidente. No es algo que tú lo puedas solucionar en 4 años. Por último, tres cosas que creo que hay que ponerlas sobre la mesa. El presidente electo dice: viajamos a Argentina porque queremos ver cosas que están haciendo ellos en minería, queremos ver también lo que están haciendo en economía, porque ellos lo han hecho muy bien, han reducido la inflación. Ahí yo creo que hay que tener cuidado con ese concepto, y lo señalaron ayer varios analistas políticos, porque Argentina, una de las cosas con las cuales se ha caracterizado en el último tiempo es que lo ha hecho pésimo en economía, pero pésimo, de manual, con una inflación que efectivamente el presidente Milei la ha bajado, pero está muy lejos de controlarla, y que las medidas que ha tomado el presidente Milei para bajarla no tienen nada que ver con Chile, porque son, por ejemplo, dejar de emitir circulante, que es un tema que en Chile no está hace mucho rato, porque el Banco Central desde 1990 es un banco autónomo. Aquí no hay una indicación del presidente: el Banco Central emita más billetes, y vamos a dar bonos, y con eso se genera inflación. Y lo otro es que se dejó de fijar precios, otro tema que acá en Chile también está resuelto. Por lo tanto, receta respecto de la inflación podría dar más Chile a Argentina que Argentina a Chile, y más aún teniendo en cuenta que, y aquí lo sumo con la noticia de ayer, que el Banco Central ayer nuevamente redujo la tasa de interés, la rebajó de 4,75 a 4,5%, y esa, Juan Manuel, es una señal, pero inequívoca, sin duda, del Banco Central, de que hay mucha más tranquilidad con la inflación, y el Banco Central está viendo que la tasa de inflación va a acercarse a los números que el Banco Central quiere lo más luego posible, que es el 3% anual. Ayer el Senado confirmó a Kevin Cowan también como consejero del Banco Central. Sí. Se despeja también eso, finalmente le da el check al economista que había propuesto el presidente Boric para ocupar el cargo de Griffith. Sí. Siempre se me confunde con Melanie Griffith. No, por ser actriz. La economista del Banco Central. Y para terminar también, fíjate que da la impresión de que José Antonio Kast va a tener harto viento a su favor. Creo que te está escribiendo. No, sí. No es Melanie Griffith, es Stephanie Griffith. Stephanie Griffith, sí. Eso. Sentido del humor, pues tenga sentido del humor, gente de la mañana. No sean serios. Viento a favor. El petróleo ayer llegó a $56,8 el barril. Es el nivel más bajo desde el 2021. Combustibles bajos en Chile, que depende mucho de eso. Mala fecha para incautar buques, Donald Trump. Te van a salir más barato. Eso además te va a bajar el precio del dólar, que además se ve sumado a que el cobre ha subido de precio. Esa otra cosa buena. Además el cobre tiene proyecciones para los siguientes 2 años. A favor, sí. Muy bueno. Sí. O sea, este año 2026 y el 2027 dicen que incluso mejor. Todo indica que se viene un nuevo superciclo del cobre. Así es. Y eso va a mantener el dólar a raya. Si el dólar está a raya, también es una buena cosa para la inflación. Así que hay buenos indicadores internacionales, y solo el único nubarrón que hay en el ámbito internacional para la administración Kast, que comienza en marzo, es la burbuja de las empresas de inteligencia artificial en los mercados, sobre todo en Estados Unidos. Pero fíjate que he conversado con harto expertos en el programa Algo Diferente que hacemos a las 10 de la mañana, y
A diferencia de las burbujas de .com, aquí la inteligencia artificial efectivamente está funcionando y está demostrando algo, digamos, que se está utilizando y que cada vez se está demandando más inteligencia artificial en la incorporación de un montón de procesos de la vida cotidiana y de la institucionalidad. Y ahí, por lo tanto, a diferencia de la .com, que fueron de repente algunas muy sobrevaloradas y terminaron explotando porque eran pésimas, no funcionaban, no daban con lo que se requería, pero la inteligencia artificial sí es una herramienta que se está utilizando y aquí más bien la discusión es si a lo mejor no se está poniendo mucha plata en algunas de las inteligencias artificiales que a lo mejor terminan siendo derrotadas por otras, digamos. Claro, porque el concepto de burbuja es que sea un alza injustificada. Y aquí se justifica. Y aquí se justifica, exactamente, claro. Ahora, mi único ruido, eso sí, es que Nvidia, que es la empresa de los chips, que fabrica los chips que se utilizan en la mayoría de estas inteligencias. De verdad su acción subió demasiado. O sea, es una empresa que efectivamente vende harto, está ahí, qué sé yo, y dieron con un chip que es espectacular. Que nada más ni siquiera lo diseñaron para eso, era para videojuegos y terminó convirtiéndose usando... Como tantas cosas que ocurren, medicamentos, otras cosas que van para allá y después le da el palo al gato con otra cosa que descubriste en el camino. Pero sí, Nvidia, al menos yo he escuchado a varios analistas que su alza fue desmesurada, o sea, ameritaba un alza, pero no la que tuvo, y ahora está aterrizando esa acción. Así que bueno, vamos a ver en los próximos días si se van dando más señales respecto del gabinete económico y, por cierto, también el político, saber quién es el ministro de Interior. Increíble, todo. Asumió, o sea, fue electo el domingo y José Antonio Kast, la imagen que transmite es que está gobernando. Sí. Es increíble. O sea, lo que hemos visto todos estos días son decisiones como si estuviese ya gobernando. O sea, no descansó un segundo. Estamos como en la serie Los Dos Papas. Sí, tal cual. Los dos presidentes. Los dos presidentes. Gracias, Roberto. Que estén bien, buen día.